8 de la mañana, 33 minutos, una hora menos en Galápagos. Es Noti Hoy por Radio Centro de Quito. Amigos televidentes y amigos oyentes, estamos ya con el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, a quien hemos recibido en las instalaciones de Radio Centro para una entrevista. Hay algunos medios que se van a enlazar, se nos ha notificado también que TC Televisión estará en este enlace con la entrevista en vivo. Gracias, señor presidente. ¿Cómo está el ánimo y cómo están las cosas y la salud y todo eso que hace falta para preguntar al inicio? Y es bienvenido a Radio Centro. Bueno, muy buenos días, muy bien. Seguimos trabajando por el Ecuador, seguimos trabajando por la seguridad del país y la estabilidad económica que tanto necesitaba este país. Vamos a hablar de eso en un momento. La primera noticia que desde luego sobrevino estos días es la sobretasa del 50% a los productos que vengan de Colombia, por un tema que usted ha señalado desde el principio, que tiene que ver con la seguridad. La seguridad en Colombia históricamente ha sido descuidada en los departamentos de Nariño y Putumayo. Durante la presidencia de Gustavo Petro se ha descuidado o no se cuida suficientemente, pero también hay que decir que durante los últimos 4 o 5 gobiernos de Colombia ha sido un territorio donde la institucionalidad colombiana y el control de seguridad no ha existido. ¿Cómo piensa usted que esta sobretasa puede ayudar a forzar de alguna manera al gobierno colombiano a tomar una decisión? Bueno, esta sobretasa es el producto de un descuido absoluto en la frontera de parte de Colombia. E incluso el ejército ha sido retirado varios centenares de kilómetros y eso nos duplica el costo a nosotros de proteger nuestra frontera, cerca de $400 millones adicionales al año. Pero hoy vamos también a romper algunos mitos, porque vemos mucha desinformación, vemos mucha confusión en algunas personas, y hay que decir las cosas como son, y la realidad. Empecemos por el tema de seguridad. Nos cuesta $400 millones más que haya descuido del otro lado. Desde la sobretasa, como dicen, pero en verdad es una tasa de seguridad, las muertes violentas en las provincias fronterizas, Carchi, Esmeraldas y Sucumbíos, se ha reducido un 33.3%. ¿Usted ve una relación directa? Se lo ve de febrero a febrero. Los números están ahí. O sea, son homicidios. Punto 1. Punto 2. ¿Sabe cuál es nuestro peor socio comercial en el mundo? Porcentualmente el déficit del total de los bienes comercializados es Colombia. Bueno, por la balanza comercial desbalanceada. $1.100 millones de déficit comercial. Empezamos con seguridad, lo que nos cuesta, cómo se ha reducido la violencia. Ahora hablemos también de la parte económica. El febrero del 2025, el déficit mensual de balanza comercial fue 90 millones. Este mes es positivo 30 millones, un swing de 120 millones. Eso le da oportunidad a mayor empleo en el Ecuador, mayor comercialización de ciertos productos ecuatorianos a la interna, y genera también un mejor ambiente comercial directo. Decían también que con esto va a haber desempleo masivo. Ha subido 2 puntos el empleo con las cifras del INEC. Ahora vamos a ir a eso, pero sobre la posibilidad de que Colombia realmente ejecute medidas de seguridad, ¿usted piensa que con esta medida que ha tomado el Ecuador, Colombia va a reaccionar positivamente? Porque durante estos días no se ha visto una reacción de Colombia en el cuidado de los departamentos de Nariño y Putumayo, yo digo, tradicionalmente abandonados, tal vez especialmente durante el mandato de Gustavo Petro, pero históricamente abandonados, tanto que hace años las FARC operaban libremente en algunos de los sectores cuando estaban más activas. Hoy son los grupos de narcotráfico, los grupos de delincuencia organizada, y esto es una tragedia humana para el Ecuador. No olvidemos que en su tiempo tuvimos 50.000 refugiados colombianos aquí por la guerra interna colombiana. Claro. De nuevo, no quiero pasarlo en opiniones ni qué pienso yo, sino en datos. Está el número de empleabilidad, ha subido 2 puntos el empleo, según las cifras del INEC. Déficit mensual, mes a mes, febrero a febrero, de déficit de 90 a superávit de 30 millones. Se han recaudado $13 millones también con la tasa, y hemos reducido las muertes violentas en un 33% en las provincias fronterizas. ¿Qué dice eso? Que ha sido efectiva la medida, porque se ha reducido la violencia
y se ha fomentado también pues el desarrollo comercial local. ¿Cómo piensa argumentar el Ecuador ante la comunidad andina que ha decidido tomar el caso frente a las demandas de Colombia? También el Ecuador ha interpuesto las suyas. ¿Y cuál puede ser el argumento frente a este proceso, que podría ser largo, porque sabemos que se toma tiempo la comunidad andina o el Tribunal Andino de Justicia en sustanciar, señor presidente? Bueno, empecemos por el hecho de que existe también un acuerdo de cooperación cuando hay un conflicto armado en cualquiera de nuestros países. En el caso de nuestro país lo hay. No ha habido cooperación de nuestro país vecino en un conflicto armado interno, que debería ser muy importante su apoyo. Y dos, o hay de boca para afuera, pero no en términos reales. Y número dos, sus demandas se vuelven humo el momento que ellos aplican una tasa o un arancel. Claro, es un arancel recíproco que también lo aplicaron el 30% y a lo mejor también lo suben al 50%, no lo sé. Claro, pero la demanda de Colombia ante la CAN era la ilegalidad de poner un arancel. Si es que ellos lo ponen, su propia demanda se anula su propia demanda. Se anula su propia demanda. ¿Qué expectativas tendrían de cualquier fallo de la comunidad andina? Ninguno. ¿Por qué? Porque ya se anuló la demanda. Ya. Señor presidente, los sectores de la transportación, hemos tenido en estos días una entrevista con la dirigencia de la transportación, está preocupado, y desde luego hay un sector en la provincia del Carchi más preocupado, porque es una de las actividades económicas el comercio, la agricultura y el transporte en el Carchi, tanto que han anunciado un paro para las 0 horas del lunes. ¿Qué gestiones puede hacer el gobierno nacional para que ese paro no se llegue a dar, y cómo instaurar un diálogo para explicar las razones que tiene el Ecuador y también tomar en cuenta algunos de los puntos de vista de los transportistas? Sí, hoy se está reuniendo el ministro de Transporte con los transportistas, y van a conversar sobre las alternativas, posibilidades y también cómo hay comercio a otros lados. Estamos trabajando también por medio de la LADI para que exista transporte hacia otros países y exportaciones y transporte terrestre hacia Perú, hacia Bolivia, hacia Brasil. Eso ya estamos bastante avanzados, y inclusive incrementaría la demanda de transporte ecuatoriano pues significativamente. Lo que podemos ver también, de nuevo, sobre las ventas. ¿Cómo ha estado el Ecuador en febrero? Con arancel. Ya con el arancel impuesto, claro. ¿Cómo le quieran decir? O sea, en verdad es una tasa de seguridad. Es una tasa de seguridad. El transporte y almacenamiento, porque acá tengo las cifras del SRI por segmento y por industria. Entonces, transporte y almacenamiento ha crecido 18,4%. 767.7 millones versus 908.9 millones en febrero del 2026. Entonces, lo que algunos dirigentes gremiales, que creo que están equivocados, algunos les tengo mucho respeto, como Navarro, creo que están equivocados, no están viendo el efecto real. Se están cerrando a que tienen a 4 o a 5 industriales atrás empujándolos y darle. Pero ellos dicen que se ha bajado en 10% el número de viajes en el Carchi, concretamente. Ahora, esto que usted acaba de comentar, los industriales, las cámaras de la producción, el Comité Empresarial Ecuatoriano, han mostrado su preocupación. Los exportadores también dicen, ¿dónde vamos a colocar los productos ecuatorianos que van a quedar como excedente? El arroz, en fin, tantos productos. Del arroz, estamos comprando 20.000 toneladas de arroz con cáscara para los productores. ¿Para contener el precio? Eso ayuda muchísimo. Y nosotros también necesitamos reservas estratégicas, porque con la variabilidad que tenemos en el clima, siempre es mejor tener reservas estratégicas. Hemos conversado también con El Salvador, con Emiratos Árabes, para hacer pruebas de arroz ecuatoriano en sus mercados. Y eso es también para promover el arroz ecuatoriano en otros destinos que no sea Colombia. Si se han roto el diálogo, como dijo el ministro de Industrias en una entrevista televisiva ayer con Colombia, antes se mantenía líneas de diálogo, ¿habrá una manera de restablecerlo incluso para discrepar civilizadamente en una mesa de negociaciones? ¿Y qué decir de los diálogos entre Ministerio de Industrias, Producción, la propia Cancillería, en fin, con los sectores productivos ecuatorianos, con las cámaras de la producción? Con las cámaras hablamos todas las semanas, con los diferentes gremios y sectores hablamos todas las semanas, y con Colombia hemos hablado durante los últimos 2 años y hemos llegado a muchos acuerdos que de la parte de ellos nunca cumplieron.
Entonces, hay que también evaluar qué es mejor para el Ecuador. Económicamente, es mejor mantener un arancel alto o una tasa de seguridad alto, pero no vamos hacia eso. Lo que queremos es tener un comercio justo con ellos, que existan los mismos esfuerzos en el tema de seguridad. Sí, eso es indispensable. Y también que exista reciprocidad. Le doy un poquito de historia. En el año 2017, en el gobierno de Duque, ellos estaban a punto de tener apagones por 3-4 meses. El Ecuador entró, les exportaba más de 300 megas diarios a 1.6 centavos el kilowatt hora. Cuando nosotros tuvimos una emergencia en el año 2024, el promedio de venta de ellos, porque decían que fluctuaba, fue de 28 centavos. 1.6 versus 28 centavos. Entonces, dentro del diálogo que tuvimos con ellos, fue, a ver, ya que vamos a tener cooperación en seguridad, tengamos también verdadera cooperación energética. Cuando ustedes necesitan, le vendemos a 1.6. Cuando nosotros necesitamos, nos venden a 28. Ahora hay una diferencia sustancial. ¿Y eso qué significa? Eso significa 400 millones de dólares menos para educación, para salud, para obras. Y el diálogo con los sectores productivos ecuatorianos, casa adentro, está abierto. Siempre. Más allá de que puede haber diferencias, es obvio, ¿no? Siempre. Pero mostramos nuestros números, explicamos nuestras medidas, a veces estaremos de acuerdo, a veces no estaremos de acuerdo. Principió diciendo, estamos dialogando con el presidente Daniel Noboa Sin en Noti Hoy por Radio Centro, noticiero líder en la información cada mañana en Quito. Principió diciendo que las cifras de la economía están bien, que la economía va a despegar, que esto va a tener un desarrollo importante. ¿Cuáles son los ejes fundamentales de su argumento, señor presidente? Bueno, ver el número de exportaciones, ver las ventas internas, ver el crecimiento de la construcción. En lo que va del año, construcción ha crecido arriba del 15%, inmobiliaria es más del 20%. Vemos movimiento económico, vemos también un incremento de 2 puntos en empleo y vemos un consumo activo con una inflación igual controlada por debajo del 2%. ¿Qué tan importante ha sido el volver al mercado de capitales, el tener empréstitos también como consecuencia de eso? ¿Ha ayudado a la economía, sinceramente, ese esfuerzo que ha hecho el Ecuador? Y esa respuesta también de los mercados. A ver si la disciplina fiscal ha dado sus frutos. La demanda era 18.500 millones de dólares, colocamos 4.000. Y ahora tenemos grupos internacionales, instituciones internacionales que quieren comprar bonos hasta a 30 años del Ecuador. Antes no existía eso. Antes la demanda era a corto plazo, a 7, a 10, a 12, a 15 en los mejores momentos. Ahora hay instituciones, grupos muy grandes, fondos de pensiones, grupos como Prudential, Fidelity, que quieren bonos del Ecuador a 30 años. ¿Qué significa eso? Que lo que estamos haciendo ahora da sostenibilidad a largo plazo a la economía ecuatoriana. Bueno, un tema clave que usted lo acaba de señalar es el empleo. Las cifras oficiales dicen que ha crecido el empleo, pero el subempleo, el informal, o lo que llaman empleo inadecuado, siempre tiene problemas en el Ecuador. ¿Cómo darle la vuelta a eso? Y no quiero descuidar algo que se acaba de aprobar en la Asamblea Nacional y no ha sido suficientemente comentado, quizás, amigos, que es el tema de este proyecto del empleo joven. Se dice dar estímulo al empleo joven, qué importante. ¿Cómo mira toda la problemática de empleo, que es quizás el corazón de lo social? Todo el esfuerzo que hace un gobierno en política económica debe ser orientado en lo social, apuntalar el tema del empleo. Por supuesto, y a la mayor cantidad de gente, el 40% de la población está entre 14 y 35 años. Ahí está la masa. Entonces debemos de tener políticas económicas para beneficiar a este grandísimo grupo de personas. Por eso tenemos deducciones tributarias a la contratación joven. Por eso las empresas también están abriendo nuevas líneas de producción, nuevas fábricas, nuevos centros de comercio, y buscan el empleo joven porque también es un beneficio para ellos. Las empresas se benefician al contratar jóvenes porque el Estado está dispuesto a deducir. Hay un estímulo tributario. Exacto, a deducir impuestos a ellos para que los jóvenes puedan ¿Cómo tener. hacemos para que se entusiasmen los empresarios y contraten a jóvenes? Bueno, estamos viendo un crecimiento en contratación y en empleo adecuado, empleo formal, sostenido, de 2-3 puntos cada trimestre. Eso
es un mundo, eso es muchísimo. Pero sigue siendo un problema la informalidad, hay que reconocerlo. Claro que sí, sigue siendo sigue siendo un problema la informalidad, sigue siendo un problema la criminalidad también, que muchas veces está de la mano. ¿Por qué? Porque comercializas droga, recibes cash, efectivo, ese efectivo lo vuelves a algún comercio informal y lavan el dinero. Entonces está conectada la criminalidad con la informalidad. Usted mencionó un tema clave que es la construcción, es un motor y dinámico fundamental la construcción, da mano de obra, da trabajo a la mano de obra menos calificada, a los albañiles, pero mueve y dinamiza la economía. Y hay un plan en materia de vivienda, incluso los proyectos Miti-Miti, las tasas preferenciales del Banco del Pacífico y las tasas preferenciales del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay además en esto una voluntad de inyectar más recursos hacia esas tasas. ¿Cómo el tema de la vivienda, que en el Ecuador tiene un déficit considerable, puede estimular a una actividad económica por un lado, pero resolver un problema social clave que es las casas? Sí, es uno de las cosas que puede reducir la pobreza, sí, y por las acciones que pueden reducir la pobreza y la miseria. Y mejorar la calidad de vida, ¿no? Exactamente. Ayer estuvimos en El Oro, estuvimos en la zona del Guavo, entregamos 50 casas de un total de 100 que se van a entregar ahí, regaladas, el 100%, esas son viviendas de interés social a personas que vivían en casas de caña, a personas que tenían pisos de tierra, que tenían en invierno agua hasta la rodilla, niños que se enfermaban con dengue, que vivían eso. Esos esfuerzos tienen que ir hacia la gente que más necesita. El BIES también como ayuda, porque hablamos pues ya de lo que son regalos del Estado, porque hay que decirlo así, son regalos, es una cosa. De ahí el BIES presta al 2.99%. Es una tasa extremadamente preferencial. En vivienda de interés social hasta $65,000. Pero ¿qué incluimos también? Que eso fue pues una pelea que me tocó hacer a mí con los banqueros que tengo en el BIES, es incluir suites hasta $65,000. ¿Por qué? Porque los jóvenes también quieren tener una vivienda más pequeña, pero con servicios. Entonces hay suites ahora también, se incluye a suites hasta $65,000 para que jóvenes puedan acceder, o familias puedan acceder a eso para ayudarlo al joven a salir adelante. Eso de ahí es un cambio muy importante que hemos hecho también en las condiciones que determina una vivienda de interés social. Es un dinero que va a llegar a toda la sociedad a través de la construcción, es muy importante, pero en el sector de la construcción sí hay preocupación por el gran tema, es una rémora de muchos años de la obra pública. Hemos tenido déficits fiscales enormes, hay que estimular la obra pública, hay empréstitos internacionales. ¿Cómo hacemos para que ese sector también se dinamice en función de las necesidades de tener cada vez mejores carreteras, más conectividad, mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos? Sí, desde este año estamos trabajando duro en obra pública en diferentes sectores del país. Bueno, el Quinto Puente en Guayaquil es una mega obra, va a tomar 4 o 5 años, pero le reduce el costo a los exportadores entre $200 y $250 por contenedor exportado. Eso es un beneficio directo al bolsillo de los exportadores, que al mismo tiempo también generan empleo y pues generan mayor producción. Está el Museo Nacional. ¿Cómo no? Aquí muy cerca. Tenemos pues más de 100 estudios arquitectónicos que han decidido participar para el Museo Nacional. Es un proyecto de más de $110 millones. Es una necesidad cultural e histórica, ¿no? Si le contara, cuando recién entré a la presidencia, habían bodegas en todo el país donde había patrimonio nacional, donde había tesoros nacionales guardados en una bodega con goteras. Entonces vamos a tener en el Ecuador un museo nacional del cual nos podemos sentir orgullosos, y va a estar en Quito. Y con las condiciones económicas, macroeconómicas mejores, también en préstitos directamente a ciertas obras públicas, Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, la CAF, usted acaba de estar en esta reunión en Panamá, pueden estimular también líneas de crédito para que esta obra pública sea
continua y en el tiempo y tener financiamiento que hace falta, ¿no? Sí, trabajar con el Estado y trabajar también con la banca privada. En el caso de MITI son multilaterales las que prestan dinero al Estado a largo plazo con una tasa muy baja para que el Estado subsidie vivienda de interés social y vivienda de interés público. Ese es el fideicomiso CTH. De esa manera, de ahí salió el MITI. Entonces el MITI subsidian más de 500 millones de dólares las tasas para que haya mayor acceso a vivienda de interés social y vivienda de interés público. Estamos trabajando en conjunto con la banca privada, pero con líneas claras. ¿Qué buscamos nosotros? Mejores condiciones para la gente. Hace 3, 4, 5 años la banca privada estaba viendo cómo le sacaba la madre a la gente con intereses altísimos, 11, 12, 13% créditos corporativos, créditos de consumo del 18, al 19%. Hoy en día la tasa pasiva está en el 5.8. Bueno, quiere decir que las condiciones macroeconómicas ayudan también para que baje la tasa. Hay créditos corporativos al 6, al 7%. La estabilidad ha logrado que bajen 4 puntos las tasas de interés. Baja la tasa de interés y dinamiza más la economía. Señor presidente, temas claves es el diálogo con el presidente de la República, Daniel Noboa Sim, por Noti Hoy, por Radio Centro, también transmitido por TC Televisión y una cadena de emisoras en todo el país que se ha sumado voluntariamente, a quienes agradecemos. Usted envió 2 proyectos de ley urgentes. Uno de ellos aprobado la semana pasada, lo que tiene que ver con el equilibrio del balance del gasto de inversión con el gasto corriente en gobiernos autónomos descentralizados, y la ley de minería y electricidad. Sobre el tema de los GATS, ¿es la fórmula adecuada? ¿Se pudo haber visto alguna otra? Ahora sabemos que hay demandas, que hay marchas, que no todos los gobiernos autónomos descentralizados están de acuerdo con este concepto. ¿Cómo hacer para que verdaderamente el dinero que es de todos los ecuatorianos, que a través de los gobiernos autónomos descentralizados se entregue, se emplee oportunamente y en las cosas que requiere la gente? No en demagogia, no en temas baladís. Se habla mucho de los conciertos, Machala es el ejemplo, ¿no? más grande, pero ¿cómo hacemos para que esto funcione? Cuenca está ahí también peleando el campeonato, pero empatan. Ahí se van a penales. Son varios millones de dólares, ¿no? Sí, bueno, primero hay que decirle a la gente la verdad, que por favor no coman cuento, por favor lean las leyes antes de criticar, antes de insultar, antes de cualquier cosa, porque a veces la gente se altera en redes sociales, pues. Pero vamos por Siempre se altera. Imagínense, yo tengo un grupo de amigos de Quito que siempre están preocupados. Y yo le digo, hermano, el día que tú no estés preocupado vas a estar muerto. O sea, pues, todo el tiempo tiene una preocupación. La preocupación, la seguridad. La seguridad está bien, la preocupación, la economía. La economía está bien, la preocupación, salud. Pero que estén atentos por el costo del país está bien. Pero mire, hay una cosa que es importante. El COTAD, el Código Orgánico, tiene que ver con... Ya lo establecía. Ya lo establecía. Es una cosa nueva. Ya lo establecía. Pero le voy a contar también el otro ángulo, ya que no mucha gente, especialmente, pues... personajes como el alcalde de Quito no quieren hablar de esa parte. Que veamos el histórico, ¿ok? Agarremos un ejemplo en Guayaquil y un ejemplo en Quito. Jaime Nebot, Paco Moncayo. Ellos mantuvieron siempre el 70-30, inclusive a veces 75-25. Guayaquil tuvo hasta 9% de gasto corriente, sí. Muchísimo más a la inversión. Bueno, sí, había fundaciones, pero bueno. Pero claro, estaba desagregado, porque Guayaquil tiene 5.000 empleados en el municipio y Quito tiene 22.000, 23.000, es una barbaridad, una desproporción. Correcto, pero ahora hablemos del histórico. En el histórico se ve, cuando se peleaba Correa con Nebot, no le pagaba 4, 5, 6 meses. O se peleaban con Paco Moncayo, no le pagaban 4, 5, 6 meses. ¿Qué pasa? Cuando tu gasto corriente es menor del 30%, lo puedes aguantar. Si tiene ingresos propios. Si tiene ingresos propios, que nada limita a los GATS a cobrar una tasa o a cobrar algo. Más bien les facilita esa posibilidad. Le facilita, les da competencias para eso. Pero también la obra pública funciona con crédito. Entonces das un anticipo al contratista, el contratista saca una línea de crédito y puede aguantar un tiempo más. De esa forma
aún peleándose en ese momento con Correa, 4, 5, 6 meses no les pagaban, igual funcionaba todo. ¿Qué pasó ahora? ¿Cuál es la diferencia? Y estoy poniendo ejemplos de Jaime y de Paco Moncayo. Pues Jaime, a veces, dependiendo la época del año, a veces me critica, a veces no me dice nada, a veces pero tenemos una buena relación. Se ve en el histórico que sí se podía. ¿Qué pasó? Especialmente después del año 2016. Y mire usted cómo coincide esto. Se empezaron a inflar todas las nóminas. Usted dice, bueno, ¿cómo es eso? La gente que antes trabajaba en el correísmo, directamente en el gobierno central, los empezaron a contratar en los GATS. Mucha gente que ni siquiera va a trabajar, que hacen campaña y son militantes. Esa gente, que ni siquiera va a trabajar, algunos de ellos, de estar trabajando en el gobierno central, pasaron a trabajar al municipio. Eso infla el gasto corriente, a tal punto que en algunos municipios llega hasta el 90%, con el municipio del Triunfo. Qué bárbaro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Dicen, yo quiero ser candidato de la Revolución Ciudadana, por ejemplo. Ya, perfecto. Vas a ser candidato de la Revolución Ciudadana, pero apenas seas elegido, tienes que contratarme a estos 300 personas que son militantes. Mantienen un poco el aparato de propaganda. Así se infla el gasto corriente. Ahora, ¿esta ley va a regular adecuadamente? A ver, por supuesto, así se infla el gasto corriente, pero se infla el gasto corriente de militantes y de pipones. Es mentira, es una falacia que digan que estamos en contra de los gestores culturales, que estamos en contra de la educación municipal, que estamos en contra de eso. Eso es mentira. Yo prefiero que contraten 5.000 maestros a que contraten 5.000 pipones que no van a trabajar, pero no quieren hacer eso ni los municipios ni las prefecturas. Pero usted va a tener que enfrentar dos demandas. En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados, algunos de ellos la han interpuesto, de ciudadanos comunes, y también de esta ley que se aprobó ayer, con las justas casi, la ley de minería y electricidad. Va a haber demandas ante la Corte Constitucional. Por supuesto. Y ya sabemos que el escenario de la Corte Constitucional no es tan fácil, ¿no? Bueno, ya veremos qué hace la Corte Constitucional. No cambiamos en proporción nada que no estaba ya en la ley. O sea, es absolutamente defendible. Nada que no estaba en la ley. O sea, antes el split estaba así, 70-30. Es más, por constitución tiene que ser el 20%. Por constitución, si quieren hablar de temas constitucionales. Ese 11% adicional era la ley de Cotá. Bueno, usted tiene un asesor jurídico en la presidencia, que es Enrique Herrería, que es un hombre sabio, conocedor de las leyes, seguramente habrá estudiado hasta el mínimo detalle para que esta ley no sea rebatida. Pero en todo caso la Corte tiene su visión, su agenda y hasta su independencia. Por supuesto. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que queremos? Que mejore la vida del ciudadano. ¿Cómo mejora la vida del ciudadano? Teniendo menos pipones, que haya más obra y que contraten a gente que verdaderamente mejore la ciudad. ¿Cómo? Incluido gestores culturales, incluido educadores, incluido gente que ayude también en terapias ocasionales a la gente. Eso es lo que estamos muy buscando. Brevemente, en homenaje a su tiempo, ¿qué va a hacer con el tema de minería y electricidad si hay una demanda? ¿Y cómo esta ley que usted mandó con carácter urgente puede beneficiar a la economía del país y también al control de una serie de actividades complejas en estas dos materias? Minería, sector eléctrico, sector energético. A ver, primero, en la ley de minería lo que pusimos por ley, y eso de ahí el asambleísta, inclusive en el debate el asambleísta Adrián Castro, solicitó a que el secretario lea el articulado en el cual las fuentes hídricas o minería cerca de fuentes hídricas queda determinantemente prohibido y no se puede violar tampoco la decisión en las urnas de la gente. Lo pusimos por ley, Y otra cosa, eso está preservado, y también, como digo, hay gente que se aloca al ver también la desinformación de nuestros opositores. Salieron ahora con el máximo cuento: vamos a abrir las Galápagos a la minería privada, y de Yapa me van a mí pues encamando que yo soy minero también, privado. ¿Cuál es la realidad? Se prohíbe, determinantemente se prohíbe que exista cualquier tipo de actividad minera en el Parque Nacional Galápagos, que ocupa el 97% del territorio.
en el 3% restante del territorio que no es Parque Nacional Galápagos, se autoriza solo el retiro de material pétreo. No se permite minería ni metálica, ni en ningún tipo de minería que puede contaminar. Está regulado, va a ser controlado entonces, porque lo que si no es que los piratas son los que aprovechan de eso, presidente. Pero está por ley. Entonces no es que vamos a armar una mina de oro al lado de pues un volcán en la isla Isabela. No, eso es la mentira que quieren imponer nuestros opositores, lo que quieren decir ellos, para ver de qué manera nos afectan. No, inclusive hay tratados internacionales que protegen al Parque Nacional Galápagos, que no los podemos violar. Señor presidente, ¿qué hacemos con Petroecuador? Muy brevemente. No, la producción decae, no hay inversión extranjera, la empresa ya no da más, no tiene músculo financiero. ¿Qué hacemos con Petroecuador? Petroecuador hace 20 años la vienen desangrando, punto 1. Punto 2, recién en este gobierno hemos podido sacar balances auditados. No tenían balances auditados, era una cuenta cocinera. O sea, sin datos. Eran así, era como que aquí 3 libras de pollo, 2 de azúcar, media barra de mantequilla. No, así lo tenían. Imagínense, la empresa más grande del país no tenía balances auditados. No había contabilidad real. ¿Se puede darle un giro a Petroecuador, una reingeniería empresarial moderna, como hizo, por ejemplo, Codelco en Chile, ¿no? Tuvieron hace unos 15, 20 años que... Pero primero, ¿qué se hace? Primero se tiene balances auditados. ¿Por qué se tiene balances auditados? Para saber de dónde partimos. ¿Sabe de dónde parte? Número 1. Número 2, el día de mañana que se quiere emitir bonos, por ejemplo, de Petroecuador, solo lo harían si es que hay balances auditados. Con respaldo, claro. De ahí, en asociaciones o pues Petroecuador de socio con alguna otra compañía, no va a volverse un socio si es que tampoco hay balances auditados. Muchas de esas compañías son cotizadas en bolsa. Es como asociarse con un socio que no tiene ni idea pues qué tiene ni qué no tiene. ¿Y eso cuándo estará acá, ese reingeniería? Bueno, llevamos 2 años en eso, ya hemos avanzado mucho en la auditoría, ya tenemos balances auditados hasta el año 2022. ¿La producción sigue declinando? No sigue declinando, estamos igual que el último trimestre del año pasado, estamos a ver, sí, es baja, es el mismo nivel que el año 2000, es el mismo nivel que el año 2023 y el año 2000. Y de ahí, ¿qué se hace? Se invierte en los pozos en el cual podamos sacar mayor provecho más rápido para poder tener mayor cantidad de ingresos. Y lo mismo en el tema de oro, que hoy en día pues el oro está en 5.200. Tenemos algunos temas rápidos: política internacional, hay la visita del príncipe heredero, que es difícil pronunciar, de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, el Sheikh Khaled bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Esto es el domingo. ¿Qué espera de esta visita, señor presidente? Bueno, seguir fortaleciendo la relación, vamos a cerrar algunos acuerdos. Ellos nos han ayudado bastante en la parte financiera, nos han ayudado también con los sistemas de la UAFE. Es un sistema que vale casi $8 millones, nos lo dieron gratis, nos lo regalaron y tenemos que ser agradecidos. ¿No? Seguir el dinero. No, pues en el gobierno pasado era una hoja de Excel. Le quitaron los sistemas a la UAFE, era una hoja de Excel que se la pasaban a Presidencia de la República. Imagínense, esa era la UAFE. Acá estamos buscando tener sistemas reales, integrados, que puedan también conectarse internacionalmente y poder tener soluciones en tiempo real. Hay un convenio comercial también que, bueno, ya se ha adelantado, hay en camino también. Hay un convenio comercial, también la calificación de que nuestros productos ecuatorianos puedan entrar al mercado allá y entender ¿quiénes son los Emiratos Árabes Unidos? Emiratos Árabes Unidos hoy en día con Qatar son las 2 economías más líquidas del mundo. Solo Emiratos Árabes maneja 4 fondos, diferentes fondos. Hay un fondo soberano, hay un fondo familiar, hay otro fondo de inteligencia artificial y otro fondo de empresas que juntos todos son $1.2 trillones. Señor presidente, el encuentro con Donald Trump en Mar-a-Lago, un comentario. En Doral vamos a estar. En Doral, perdón. En Doral. Bueno, es un encuentro donde van varios presidentes de América Latina. ¿Es una oportunidad para el Ecuador? ¿Es una oportunidad para afianzar los lazos con Estados Unidos? ¿Y para qué más? Bueno, ellos están muy preocupados por el crecimiento del narcotráfico y la minería ilegal en este país, entonces en eso estamos alineados, somos socios en seguridad con los Estados Unidos
y ellos han visto con pocos recursos cómo hemos luchado acá, pues como gato boca arriba, y eso lo aprecian y quieren seguir apoyándonos y quieren hacer operaciones en conjunto, siempre respetando la soberanía del Ecuador, siempre respetando nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Pero quieren apoyar, quieren ayudar, quieren acabar con el problema del narcotráfico y minería ilegal en origen, no cuando ya llegue a territorio americano o europeo. En homenaje a su tiempo, señor presidente, el gran tema de la seguridad es un dolor de cabeza, es un tema a largo plazo, se está haciendo ingentes esfuerzos, pero a veces la gente se desespera porque no es tan fácil. ¿Cuál es la palabra, la voz del presidente en esta línea? Bueno, ¿cuáles son los números? Empecemos con los números. Vamos ya a 10% de mejora en lo que va del año. Desde que se atrapó al alcalde criminal, ha mejorado Guayaquil más de un 30% y el DMG más de un 40%. Y solo el mes de febrero, a nivel nacional, hemos mejorado ya un 13% en homicidios. Estamos avanzando. Acá vamos pues de agarrar en la Alborada 1.4 toneladas de lochoneros y seguimos luchando de manera real contra el narcotráfico. 1.4 toneladas, para que tengan una idea, son 56 millones de dólares de coca. Yo sé que usted está empeñado en darle la vuelta al gran tema de la salud. Es un problema enorme, han encargado a la jerarquía de la vicepresidencia de la República este tema, pero la gente se sigue quejando, no hay medicinas, faltan una serie de cosas. Su pensamiento para concluir, señor presidente. A ver, vamos por partes en el tema de salud. En el tema de salud, en lo que va del año, hemos desembolsado más en los primeros 2 meses que en el año 2025 y en el año 2024. El problema que tenemos, y es un problema en varios de los hospitales, principalmente en Guayas, Manabí, Los Ríos, es corrupción dentro de los hospitales. Tenemos problemas en bodegueros que se robaban pues las medicinas, tenemos gente en el cuerpo administrativo que está conectada a GDOs, tenemos pues bodegas enteras entregadas a GDOs, contratos de limpieza que habían sido entregados a GDOs desde hace años. ¿Se puede cambiar eso, señor presidente? Sí, se puede cambiar, pero toma tiempo, especialmente porque luchamos contra mafias que llevan... ¿Están haciendo el trabajo? Estamos haciendo el trabajo. No hay ministro de salud, pero... Hay una ministra de salud encargada. Que es la vicepresidenta. Correcto, que tiene grandes cualidades administrativas y tiene muy buenos asesores que son doctores también. El problema no es un problema médico, es un problema administrativo y de corrupción. Señor presidente, le agradezco por su tiempo. Me hubiera gustado hablar un poco del tema de los afectados por el invierno. No hemos tenido tiempo. Usted tiene una agenda apretada el día de hoy. Ojalá podamos tener un encuentro más a menudo. A los 3 años y 2 meses, estaba sacando las cuentas anoche que no tenía la ocasión de... 2 años y 2 meses, 2 años. No, porque fue al principio de su gobierno. Ya son 3. No, ¿qué 3? 2. 23. Bueno, 2 años y 2 meses. 2 y pico. Bueno, porque tengamos otras oportunidades. Sí. Es importante tocar estos temas. Sí, siempre claro que tener sí. la ocasión de presentar los temas, hacer cuestionamientos como corresponde, porque esa es la actividad pública. Yo le agradezco en nombre de Radio Centro de Noti Hoy por su presencia. Hay que matar los mitos negativos y darle tranquilidad a los preocupados. Pero venga más a menudo. Desde ya lo dejo invitado. Lo vendré a visitar. Muchas gracias. El presidente de la República, Daniel Noboa Asín, aquí con nosotros en Noti Hoy Radio Centro, también a través de TC Televisión y una cadena de emisoras en todo el país. Gracias por la gentil atención a ustedes. Aquí concluimos este espacio. Gracias a Marcelo Padilla en los controles, también a María Gabriela Murguito en la coordinación. Con el presidente ecuatoriano despedimos el noticiero de hoy. Yo me despido también hasta el próximo día lunes. Un buen día. Radio Centro presentó el servicio informativo